Uno de los personajes clave del gobierno para legalizar el aborto es el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio de Salud para prevenir el aborto y garantizar el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo? Prefiero no decir cuál es mi opinión personal, no porque no la tenga, sino porque no corresponde como ministro de Salud. Es extremadamente auspicioso que se haya abierto este debate. Poco tiempo después de asumir, Rubinstein inició la campaña pro aborto, con cifras falsas sobre las mujeres que abortan en Argentina. Lo que tengo que hacer es ofrecer los datos más certeros, más confiables, más rigurosos. ¿Hay un dato, hay alguna información precisa respecto de cuántos abortos ilegales ocurren en Argentina por año? El número rondaría entre aproximadamente 400 y 500 mil al año. Una clásica estrategia para pensar que esto es muy frecuente. Típicamente se miente con respecto a las cifras y sabemos perfectamente bien, esto lo tenemos claramente demostrado, que no son 500.000 abortos en nuestro país de ninguna manera. Si existieran 500.000 abortos por año y la mortalidad fue de 34 casos, se estaría frente a una mortalidad de 0.007%. Esto demuestra que el número de abortos por año es significativamente menor y que la cifra de 500.000 abortos es absolutamente errónea. Pero sí estamos hablando de cientos de miles probablemente de abortos en la Argentina. Sin embargo, cuando expuso ante la Cámara de Diputados, Rubinstein bajó mágicamente la cifra de 500.000 a 47.000 abortos por año. Hace poquito tiempo, 2016, 47.000 abortos complicados que requirieron internación. Tampoco la cifra sobre muertes por aborto difundida por Rubinstein es real. El ministro menciona confusamente 245 muertes. Los datos más precisos son los de muertes maternas por aborto que tenemos en las estadísticas del ministerio, que es el 2016, son desde 245 muertes maternas. Entonces, ese dato sí lo tenemos. Cuando, según su propio ministerio, son 43 por año. Y después tenemos las muertes por aborto. Claro. El año pasado tuvimos 43. Podrían ser muchas más. Pero la cifra tampoco es real, porque Rubinstein cuenta todas las muertes por aborto, incluyendo los espontáneos. Más tarde, el ministerio tuvo que reconocer que las muertes por aborto provocados son en realidad 31 por año. Como está aquí 43, o sea, una es una muerte evitable, porque no es una cuestión de números. Por supuesto que una sola muerte es grave, pero ¿sabés cuántas mujeres mueren por año en nuestro país por causas cardiovasculares? 48.000. ¿Y el cáncer? ¿A cuántas mujeres se lleva cada año? A 31.000. Sí, escuchaste bien. Por motivos cardiovasculares, 48.000 muertes femeninas. Por cáncer, 31.000. Por aborto, solo 31. Sin embargo, la prioridad para Rubinstein es el aborto. ¿Pero qué lleva al ministro de Salud a convertirse en abanderado de la legalización del aborto? Rubinstein tiene vínculos estrechos con la comisión Guttmacher-Lancet. Casi una de cada 3 mujeres en los Estados Unidos tendrá un aborto antes de los 45 años. Dedicada a la promoción y financiación del aborto en el mundo. 6 de cada 10 mujeres que tienen un aborto ya tienen un hijo y en general afirman que la necesidad de cuidar a sus hijos es la razón principal para no tener otro hijo en ese momento. Tanto que a principios de julio, el propio ministro presentó a la comisión en el Congreso. Ahora presta atención, porque lo que sigue está enredado. En Argentina, Rubinstein fundó el IEX, un instituto académico en el que varios de sus miembros colaboran con la revista The Lancet. Y hoy resulta que voy a ser el futuro ministro de Salud de la Argentina. Como también lo hace el propio ministro. The Lancet Public Health Journal published a study Tuesday revealing the vast difficulties surrounding access to reproductive and sexual health services in the United States. A su vez, el Instituto Guttmacher está emparentado históricamente con la IPPF. La IPPF es tristemente conocida en el mundo por la venta de órganos de bebés abortados en sus filiales de Estados Unidos.
had patients who want to donate their tissue, and they absolutely want to accommodate them. They just want to do it in a way that is not perceived as... Sí, una investigación aprobada por el Congreso norteamericano. Another video has been released exposing Planned Parenthood's practice of selling body parts from babies it aborts. Even people who are traditionally pro-choice say, "Oh, I can't believe this. It's disgusting." Planned Parenthood doctor admits to selling aborted baby body parts. Un par de sus directivos fueron filmados pidiendo entre $30 y $100 por espécimen. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking about, right? Esta es la misma IPPF que tiene una filial en la Argentina. Se llama Casa Fusa y se dedica a promover el aborto en el país y estaría lista para realizarlo si la ley se aprueba. Casa Fusa y el ministro Rubinstein hasta tienen algún funcionario en común. Entender la salud sexual y reproductiva desde el enfoque de derechos humanos es comprender que estamos ante el más preciado de los bienes, la más sublime de las capacidades y la más humana de las características, que es la autodeterminación, la dignidad del ser humano. IPPF también financia en Argentina el lobby abortista de organizaciones como SEDES. Le voy a preguntar si SEDE ha recibido, recibe o viene recibiendo aportes de la Planned Parenthood. Hemos recibido financiamiento de IPPF. Fundación Huésped. A mí me gustaría saber si esta Fundación Huésped recibe financiamiento de la Planned Parenthood. La Fundación Huésped no recibe fondos de la International Planned Parenthood Association, o como se llame. Y si quiere visitar nuestra página web, ahí va a poder ver todas las fuentes de financiación y en qué gastamos nuestro dinero. Católicas por el Derecho a Decidir. Su organización, después de Casa Fusa, es la que mayor cantidad de fondos ha recibido de IPPF. Desde 2008 a 2016 ha recibido $1.194.000, o sea, casi 35 millones de pesos. Ustedes son una filial, ¿cuál es la relación que tienen con Planned Parenthood? Ninguna. Con esa organización que acabas de nombrar, ninguna. Con IPPF tenemos un vínculo que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Forma jurídica que tiene Planned Parenthood? No sé, IPPF. yo esa organización no la conozco, no trabajamos con ella. Hemos venido trabajando, yo no llevo las cuentas, no sé exactamente que sea ese monto, pero sí recibimos fondos. Ahora ya sabes cuáles son algunas de las organizaciones que están promoviendo el aborto en nuestro país. Uno de los aspectos alarmantes de la ley que se debate en el Senado es que ninguno de sus artículos prohíbe la venta de los restos de los bebés abortados. Además, esta ley no regula el destino o qué hacer con los restos humanos que se producen en un aborto. Y esto es muy sospechoso, sobre todo en este contexto, en donde hay tantas informaciones periodísticas que dan cuenta de que hay grandes organizaciones en el mundo que se dedican a la venta de órganos y se dedican al tráfico de órganos con este tipo de desechos humanos. Pero para cerrar, Rubinstein fue designado en el ministerio en noviembre, pocos meses antes de que se lanzara la ofensiva pro aborto. Este año Argentina ha asumido la presidencia del G20 y estamos orgullosos de tener esta oportunidad de demostrar nuestro compromiso con la cooperación internacional, el multilateralismo y la gobernanza global, conduciendo el G20 bajo el lema "Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sustentable". Los objetivos de nuestra presidencia son no solo continuar con los esfuerzos realizados, contribuir a implementar la Agenda 2030 para los objetivos de desarrollo sustentable y traer la visión de los países de América Latina, así como de muchos otros países de bajos y medianos ingresos.
¿Se puede pensar que su nombramiento no tuvo nada que ver con la decisión del gobierno de legalizar el aborto? Vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año.